Muy buenas noches, sean bienvenidos al taller número 6 de la asignatura de Estructura de Datos 1. Continuamos con la implementación de un arreglo de tipo estructura. Esta vez hacemos análisis del caso del taxi aéreo para Barbazul. ¿De qué se trata el taller? Veamos primero el problema. El taxi aéreo Paraba Barbazul tiene su sucursal en los hangares de la ciudad de Trinidad. Esta empresa se dedica a realizar expresos a las provincias del Beni y necesita conocer qué destino es el menos requerido para tomar la decisión de darlo de baja y poder modificar los destinos para generar mejores ingresos a través de más vuelos. Además de calcular también el peso promedio de la carga de todos sus vuelos. Cada vuelo tiene un peso determinado en su carga. Vamos a calcular de todos los vuelos el promedio de carga. De cada expreso se registra en la bitácora de vuelo mínimamente la matrícula de la avioneta, el nombre del piloto, el origen, que ya tiene predefinido que es Trinidad, Magdalena y Reyes, y el destino, que tiene dos destinos, Trinidad y Magdalena. ¿Sí? Hacemos hincapié en que nos dice qué destino es el menos requerido, entonces vamos a tener que informar si es Trinidad o Magdalena. Además registra la fecha y el peso total de la carga que lleva la avioneta. El siguiente paso es el análisis del problema. En este caso, se conocen los campos a registrar de cada vuelo, la matrícula de la avioneta, el nombre del piloto, origen, destino, fecha y el peso total de la carga que lleva la avioneta. ¿Qué restricciones tiene el enunciado? Dice que existen dos destinos únicamente conocidos, Trinidad o Magdalena. ¿Cuáles son los requerimientos de la aplicación? Necesitamos conocer dos cosas. Primero, ¿qué destino de los dos que tiene es el que registra menos vuelos? Y segundo, conocer el peso promedio de carga de todos los vuelos realizados. La siguiente fase es el diseño. La interfaz gráfica de usuario consiste en el formulario que tiene los componentes respectivos que me van a permitir capturar los datos. Y obviamente la definición de la estructura. El enunciado me dice que de cada vuelo se registra la matrícula, piloto, origen, destino, fecha y peso de la carga de ese vuelo. Entonces necesito la matrícula, un combo box, el piloto, un combo box, el origen, tengo tres orígenes, Trinidad, Magdalena y Reyes, y el destino tengo dos orígenes, un combo box también, Magdalena y Trinidad. Luego tengo la fecha del vuelo y finalmente el peso de carga que lleva ese vuelo. Necesito tres botones. El primero para ingresar los datos capturados en estos componentes. El segundo me va a permitir reportar en este componente de aquí, que es un Rich Text Box. Me va a permitir reportar cuál es el destino que tiene menos vuelos. Este botón de aquí me va a permitir calcular el peso promedio de la carga de todos los vuelos realizados. Entonces nos vamos directamente a nuestro Visual Studio. Le decimos, como siempre, archivo nuevo proyecto. Le vamos a colocar de nombre taller 6. Cargamos nuestra aplicación. Una vez cargada la aplicación, se me van a desplegar las distintas ventanas que voy a
utilizar para darle solución a mi proyecto, a mi problema. Entonces voy a ir a buscar un agrupador de componentes. En este caso estamos utilizando el Groupbox. Necesitamos etiquetas. Entonces busco y arrastro el label. El primero va a ser la matrícula de la avioneta. Los componentes obedecen al control C, control V también. Podemos copiar los textos. El segundo es el nombre del piloto. El tercero es el origen. Luego el destino. El peso de la carga. Y finalmente la fecha del vuelo. Entonces nos vamos ya a elegir los componentes. Buscamos un cuadro de texto para la matrícula de la avioneta. Como va a tener asociado código fuente, busco la propiedad nombre y le voy a colocar txt matrícula. El piloto también va a ser un cuadro de texto, txt piloto. El origen va a ser un combo box. Como va a tener asociado también código fuente, vamos a cambiarlo el nombre, combo box origen. Y el combo box destino. El peso de la carga de la avioneta va a ser un cuadro de texto, un text box, txt, peso. Y la fecha del vuelo, ya nosotros tenemos un componente para manejo de fechas que nos ayuda bastante en el tema de validación. Date time picker, fecha. Entonces necesito un botón para insertar. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a decir que se llama btn insertar. Solamente insertar en el nombre, en el texto. El segundo botón me va a permitir nombrar el destino con menos vuelos.
Y voy a buscar el componente que se llama Rich Text Box. Que me muestra un cuadro de texto sin justificación. Y le voy a colocar como nombre Rich Text Box Report. Luego también otro botón que me va a permitir desplegar el peso promedio de la carga. Y eso voy a necesitar un cuadro de texto, un text box. TXT peso. Peso carga. Promedio. Me dio ese error ahorita porque intenté colocarle a este componente el mismo nombre que este componente. Listo. Para mostrar mis valores, sigo utilizando el componente más usado, que es el Data Grid. Entonces me voy a los componentes que usan datos y busco el Data Grid View. Le coloco como nombre cuál es la recomendación de cambiar el nombre. Generalmente los componentes que no tienen asociado una porción de código fuente, como los labels en este caso, o las etiquetas, no es necesario cambiarle el nombre. Pero los componentes que sí tienen asociado o que sí aparecen en mi código fuente, es necesario que yo le coloque un nombre que sea identificable para el componente. Por eso es que a estos aquí yo le coloco TXT de texto, a estos de aquí le coloco BTN de button, a este de aquí le coloco RTB de Rich Text Box, a estos le coloco CB de Combo Box, a este de aquí le coloco Data Grid View Datos, al de aquí le coloco DTP de Date Time Picker Fecha. Entonces, colocándole el texto inicial, yo puedo identificar cuál es el componente en el código fuente. Entonces, necesito una columna para la matrícula de la avioneta, otra para el piloto, otra para el origen, otra para el destino, una para el peso, y una para la fecha. Esta de aquí se agregó como columna 5. ¿Cómo lo modifico? Me voy a columna 5 al encabezado de texto y le coloco era peso. Y le doy a aceptar y se modifica. ¿Listo? Entonces ya he hecho mi diseño.
Ahora vamos a hacer la implementación. La implementación de la estructura la hacemos afuera de los eventos, pero adentro de la clase. En este caso mi clase se llama Form 1 porque el formulario que he creado no le cambié de nombre, sigue llamando Form 1. Entonces aquí adentro yo le digo estructura, bueno, inicio y fin. ¿Qué campos va a tener? Va a tener la matrícula, va a tener el piloto, el origen, el destino, va a tener la fecha y finalmente va a tener el peso de la carga. ¿Listo? Luego voy a declarar el arreglo. No voy a hacer sumario, solo comentar. Les digo, voy a declarar de la estructura vuelo el arreglo M. De tamaño 5 para nuestras pruebas. También voy a declarar su iterador o su índice, que también le llaman. Voy a declarar dos variables. Como tengo dos destinos, el contar destino 1 en 0 va a ser para Trinidad o para Magdalena, dependiendo de cómo lo destinamos más abajo. Y el contar destino 2 se va a inicializar en 0. También voy a declarar una variable suma peso carga que me va a permitir ir guardando todos los campos o los datos que yo vaya ingresando en el campo peso carga de la estructura. Y también va a inicializar en 0. Bueno, ahora vamos a hacer los módulos o los procedimientos, las funciones que me permiten insertar datos o cargar datos, mostrar datos, limpiar datos y otros métodos auxiliares que voy a llamar en el evento. En este evento inserta-p. Entonces, la primera función es una función que no retorna nada. Y vamos a cargar los datos. ¿Qué vamos a hacer en la función cargar datos? Vamos a decirle el vector en la posición i punto matrícula es igual a lo que hay en el componente txt matrícula.text. El vector en la posición i punto piloto va a ser igual a lo que hay en el componente txt-piloto.text. El vector en la posición i.origen va a ser igual a lo que hay en el combo origen.text.
el vector en la posición y punto destino va a ser igual al combo destino punto texto. Luego el vector en la posición y punto fecha va a ser igual a lo que hay en date time picker fecha punto text. Pero esto de aquí me va a dar un error. Me dice no se puede convertir implícitamente el tipo string en system date time. Todos los componentes muestran o reciben texto. En este caso, obtengo la fecha como un texto y tengo que cambiarla a un datetime. ¿Por qué tengo que cambiarla a un datetime? Porque la fecha está definida en la estructura como datetime. Entonces le digo datetime.parse. Parse es un método genérico que dependiendo del tipo de dato que lo invoque, convierte a ese tipo de dato. El vector en la posición y punto peso carga es igual a lo que hay en el cuadro de texto peso punto. Aquí también me va a decir que no se puede convertir implícitamente el tipo string en doble. ¿Por qué? Porque el peso en la estructura lo hemos declarado de tipo doble. Entonces también lo que hacemos es decirle doble.parse. Y ya hemos cargado los datos. Una vez cargados los datos, yo los puedo mostrar. Entonces le digo public void mostrar datos. ¿Qué voy a hacer en mostrar datos? Me voy a crear, como siempre, mi vector de tipo string con los datos ya predefinidos. Por eso no le coloco el tamaño del vector. Entonces le voy a decir el vector en la posición y punto matrícula, el vector en la posición y punto piloto, el vector en la posición y punto origen, el vector en la posición y punto destino, el vector en la posición y punto fecha, y aquí lo voy a convertir a una fecha corta para que no salga error, ¿sí? Porque también la fecha es de tipo datetime, está definida en la estructura, por lo tanto tengo que declararlo para que me acepte el componente. Y finalmente el vector en la posición y punto peso, que lo voy a convertir también a un string porque me va a retornar un 2. ¿Qué hago con eso? Le digo el data grid view datos punto filas punto método añadir. Lo que hago es ingresarle el arreglo de tipo fila. Una vez cargado, una vez mostrado, vamos con los métodos auxiliares. El siguiente método auxiliar es para limpiar los datos. Al limpiar los datos, ¿qué hace? Agarrar los componentes que son limpiables. ¿Cuáles son los componentes que son limpiables? Aquellos que el usuario ha ingresado algún dato o ha typeado algún dato. En este caso, la matrícula. Le digo limpiar. El piloto. Le digo limpiar. El peso. Le digo limpiar. Y luego enfoco el cursor en el primer
En el primer componente que comienzo yo a ingresar datos o a typear datos. El focus lo que hace es enfocar el cursor. Cada que lo limpie, el cursor va a parpadear donde el usuario va a continuar escribiendo. Luego voy a hacer el método contar destino. ¿Qué es lo que hace el método contar destino? El método contar destino es el que calcula cuál de los dos destinos, en este caso Trinidad o Magdalena, son los que tienen menos vuelos. En este caso le voy a decir sí, es una condición. El vector en la posición y punto destino es igual a Magdalena. ¿Qué va a hacer en este caso? Le va a decir que contar destino 1 es igual a lo que había en contar destino 1 más 1. Lo va a incrementar en 1. Sí, el vector en la posición y punto destino es igual, ¿cuál era el otro? Trinidad, ¿qué va a ser? Va a incrementar la otra variable, contar destino 2, es igual lo que había en contar destino 2 más 1. Y este método cortito me va a servir para calcular el destino que tiene más vuelos para ver, tomar una decisión y ver qué modificar en este caso con los dueños del aerotaxi. Bueno, entonces nos volvemos al diseño y vamos a rellenar el origen Trinidad, Reyes y Magdalena. ¿De dónde lo saco esto? Lo saco del enunciado del problema. Y en destino tengo Magdalena y Trinidad. Listo. Ahora me voy al evento del botón insertar, siempre dentro de un bloque de control de error. ¿Por qué? Porque el usuario siempre va a hacer alguna acción que va a hacer que mi código se tienda a colgar. Entonces yo lo prevengo con este bloque. Si encuentra alguna excepción de cualquier tipo, ya sea de arreglo fuera de índice o errores o excepciones de tipo de datos donde era un número y yo ingreso una letra, entonces eso va a estar capturado en este bloque de control de errores. Simplemente lo voy a imprimir. Hay otras metodologías que lo que hacen es capturarlo esta excepción y personalizarlo de acuerdo a la excepción que se haya generado. Entonces, ¿qué yo hago? Primero voy a cargar datos. Luego de cargarlo, datos, voy a contar destinos. Luego de contar destinos, lo voy a mostrar los datos. Fíjense lo interesante que se torna el código fuente y la lógica cuando ya tenemos previamente los métodos ya implementados. De aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle, la suma peso carga es igual a lo que había en la variable suma peso carga más el vector en la posición y punto peso carga. ¿Sí? Y luego le voy a decir y más. ¿Para qué? Para que al siguiente clic ya esté en la segunda posición.
Si no hago eso, voy a sobreescribir la posición 1 siempre. ¿Qué va a hacer este de aquí? El contar destino. Yo le voy a decir, sí, contar destino 1 es menor que contar destino 2, ¿qué significa? Que el destino con menos vuelos es una concatenación Magdalena. Eso lo vamos a mostrar. De lo contrario, el destino con menos vuelos es Trinidad. Eso lo va a mostrar en el cuadro de texto. ¿No? El siguiente botón y el último, que va a ser el peso promedio. Miren, no le cambié el nombre a estos dos botones. Botón 1 clic y botón 2 clic. Hay que cambiarle siempre. El TXT promedio punto texto va a ser igual a la suma de todos los pesos entre el número de elementos que haya ingresado. Eso me va a dar un número y eso lo convierto a un. ¿Listo? Bueno, entonces lo hacemos correr. Si no sale ningún error, la matrícula de la avioneta, Juan Paz, Trinidad, Magdalena, peso carga 546, el 20 de junio, y le doy insertar. 546. Lo hemos invocado al método limpiar. Vamos a invocarlo al método limpiar. Dentro de muestro los datos, sumo y limpio. Ahora sí. La matrícula de la avioneta, el piloto Juan Pérez, origen Trinidad, destino Magdalena, el peso, insertar. Fíjense la diferencia, ya se limpian los componentes limpiables y puedo ingresar otro tipo de Pedro Paz, de Magdalena a Trinidad. Le doy insertar, matrícula de la avioneta, piloto de Trinidad a Magdalena, y le doy insertar. Tengo 2 vuelos a Magdalena y 1 a Trinidad. El destino con menos vuelos es Trinidad. El peso promedio, está desconfigurado este botón, es está volcado también el peso por la fecha, ahorita lo vamos a corregir. Es la sumatoria de todo esto dividido entre 3 en este caso. Me va a dar 1708. Entonces vamos a corregir los errores que tenemos. Primero es el peso y luego la fecha. Donde lo corrijo es en el vector.
Primero es el peso y luego la fecha. Entonces, esto de aquí lo muevo al final. ¿Listo? Entonces, aquí, de esa forma, lo corregimos. Y lo hacemos de esa forma: origen Trinidad, destino Magdalena. Intento ingresar, fíjense, una letra, me va a salir en la excepción, pero no se me cuelga el programa. Aquí me va a salir Trinidad porque ya hay un vuelo para Magdalena. Ya lo corregí, el peso donde debe estar. Y el peso, como es 1, solamente ahorita y vale 1. De esa forma, agrego los datos. Bueno, y con esto se finaliza el taller